Hola, buenos días en América, buenas tardes en Europa. Bien, hoy voy a hablar del origen gramatical común de los pronombres de tratamiento en todo el espectro hispanoluso y lo que yo voy a tratar de explicar es si hay una razón gramatical sistemática compartida que explique la cantidad de variación existente a lo largo de la historia y a día de hoy en los pronombres de tratamiento en español y portugués en cualquier ámbito geográfico. ¿Por qué? Porque si nosotros echamos un vistazo a la ingente bibliografía que trata del tema, nos damos cuenta, en primer lugar, que tenemos una enorme variación y que además hay un aparente caos entre pronombre de tratamiento y elementos flexivos. Así, por ejemplo, hay voseo con tuteo, voseo con morfología verbal voseante monoptongada, otras veces diptongada, unas veces acabada en S, otras veces sin acabar en S, voseo con voseo en el verbo, pero tuteo en clítico y posesivo, tuteo con voseo, ustedeo con voseo y tuteo, un ustedes por vosotros en Andalucía Occidental con segunda persona del plural en la flexión y no siempre en la misma, el mantenimiento de vuestro como posesivo en Hispanoamérica, a pesar de que el paradigma de vosotros a priori ha desaparecido. En el caso del portugués tenemos você con segunda persona del singular o vocês con segunda persona del plural en Portugal, y no siempre en el mismo elemento flexivo ni en la misma zona geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente todos los autores que han tratado sobre el tema o se han centrado en la pragmática o en elementos sociolingüísticos, elementos geográficos, y cuando han abordado el comportamiento gramatical se han quedado meramente en una cuestión descriptiva. Pero lo que yo voy a postular aquí es la razón por la cual todo esto ocurre, que es una razón sistemática y única. Y lo que yo propongo es que estamos simplemente asistiendo a un cambio muy paulatino de un pronombre de tratamiento por otro. Y por tanto, la cantidad de variantes que nosotros observamos son simplemente una fase dentro de ese cambio, un cambio que comporta, ya digo, una serie de procesos muy lentos en el tiempo. Por tanto, ese cambio, por cierto, que está basado en la sustitución de un pronombre por otro, simplemente indica que si nosotros vemos un voseo con un tuteo, lo que nos quiere decir es que estamos ante la sustitución del tuteo por el voseo, es decir, un vos con tuteo es la implantación de un voseo a costa de un tuteo que se daba antes. Un ustedeo con voseo es la implantación del pronombre usted a costa de un voseo que se daba antes, y así indefinidamente. Tenemos dos tipos de sustitución en lo que respecta a los pronombres de tratamiento. El primer tipo de sustitución se basa en la aparición de un pronombre de tratamiento que guarda los mismos rasgos de concordancia que aquel al que quiere eliminar o desplazar. En este caso, el nuevo pronombre de tratamiento empieza a surgir en el entorno del sintagma preposicional en convivencia con el antiguo pronombre de tratamiento, posteriormente salta a fase topical y por último se reinterpreta como sujeto. Y una vez que el nuevo pronombre de tratamiento se reinterpreta como sujeto, ha eliminado por completo la existencia del antiguo pronombre de tratamiento y el cambio se ha completado. El problema o la complejidad existe cuando el nuevo pronombre de tratamiento o la nueva forma de tratamiento que surge y que trata de eliminar a otra no comparte los mismos rasgos de concordancia que esa a la que quiere desplazar. En este caso, la nueva forma o el nuevo pronombre tiene que transitar por varias jerarquías. La primera de ellas es la misma que en el caso anterior. El pronombre de tratamiento tónico tiene que desplazar al antiguo pronombre tónico, primero en el entorno del sintagma preposicional, luego como tópico y por último como sujeto. Y una vez se ha reinterpretado como sujeto, el nuevo pronombre tónico tiene que empezar a difundir su concordancia en todos los elementos flexivos a costa de la concordancia del pronombre anterior, que todavía sigue existiendo. Y esa difusión también se basa en una serie de fases implicativas, primero en el nominativo, luego en el acusativo, luego en el dativo y por último en el genitivo. O dicho de otra manera, la concordancia primero se establece en el sujeto, luego en el reflexivo en el verbo, a veces el verbo viene antes, o el reflexivo, o a veces a la vez, luego en el objeto directo, posteriormente en el objeto indirecto y por último en el posesivo, de tal manera que si la concordancia del nuevo pronombre se da en el posesivo, el cambio se ha completado y el antiguo pronombre y toda su flexión han desaparecido. Por tanto, lo que vemos a día de hoy es simplemente una fase dentro de ese cambio paulatino, ya que hay variantes donde el nuevo pronombre, su concordancia ha llegado al verbo solo, otro al dativo, etcétera, etcétera.
Además de eso, tenemos que prestar atención a dos cuestiones. Primera, que en el español y el portugués tenemos la característica prodrop, es decir, que su sujeto está por norma general elidido, es cover, silent, como lo queramos llamar. Por tanto, nosotros podemos tener que el nuevo pronombre de tratamiento está expreso, es explícito, pero actúa como tópico, y una concordancia verbal que no es la de esa forma. Y eso nos hace pensar que esa forma es sujeto cuando en realidad no lo es, ya que el sujeto está elidido, sigue siendo el antiguo pronombre de tratamiento porque es covered o silent. Y luego además tenemos que tener en cuenta las dinámicas de prestigio y de estandarización. ¿Por qué? Porque antes del siglo XIX el prestigio lo dictaba la élite local o regional de cada sitio. Por tanto, nosotros podíamos tener una localidad o una región cuya élite local estableciera el voseo como norma prestigiosa a costa del tuteo, pero a 30 kilómetros una zona cuya élite local prefiriera el tuteo en lugar del voseo. O podemos tener una zona cuya élite optara por un voseo monoptongado y a 30 kilómetros la élite prefiriera un voseo diptongado. Todo esto va a empezar a cambiar a partir del siglo XIX con la creación de la variedad estándar y la creación de una élite nacional que va a dictar lo que es normativo y que va a ir copando poco a poco las soluciones vernáculas. Bien. La sustitución de un pronombre por otro, tanto en español como en portugués, no es algo nuevo, y tenemos dos ejemplos flagrantes a lo largo de la historia de que estamos ante una situación recurrente. El primer caso es la sustitución de un pronombre por otro, los cuales guardan los mismos rasgos de concordancia. Me refiero al reemplazo de vos por la forma vosotros. Ya García et al. En 1990 se dieron cuenta de que vosotros en el español empieza a surgir a costa de vos, primero en entornos de sintagma preposicional, ahí ven un ejemplo de vosotros en sintagma preposicional, en convivencia con vos sujeto. Y pasado el tiempo, vosotros también se reinterpreta como sujeto y vos desaparece del paradigma. Pero en un artículo reciente mío de 2019 me di cuenta de que entre el sintagma preposicional y el sujeto había una fase intermedia por la cual tenía que pasar este cambio. Y por tanto, vosotros, antes de ser sujeto, tenía que ser tópico sí o sí. Esto se ve muy bien en el cotejo de estos dos mapas. Estos dos mapas reflejan el empleo de vosotros por vos y nosotros por nos en las lenguas romances de Europa hace 100 años. Mientras que el mapa de la izquierda muestra vosotros por vos y nosotros por nos en posición de tópico, el mapa de la derecha refleja lo mismo, solo que en posición de sujeto. Enseguida nos damos cuenta de que la posición de tópico abarca muchísima más zona geográfica que la de sujeto, por lo que vosotros y nosotros, antes de desplazar a vos y nos, tienen que ser tópico que sujeto. Bien, pero luego tenemos un caso también bastante claro de reemplazo de una forma por otra, en este caso un sintagma nominal que luego se pronominaliza, el cual no guarda los mismos rasgos de concordancia que el pronombre al que quiere sustituir. Me refiero en el español vuestra merced y posterior usted, o vosa merced en portugués y posterior vosé, a costa de vos. Y si echamos un vistazo a lo que se sabe del tema, nos damos cuenta de que vuestra merced o vosa merced empieza a surgir en entornos de sintagma preposicional, es el caso del ejemplo 1, ahí claramente con una convivencia de vos como sujeto y todo lo demás en segunda persona del plural, o como tópico, que es el caso del número 2, vosa merced o ano pasado en esta ciudad, es un tópico y luego ya viene todo lo demás siempre en segunda persona del plural. Pasa el tiempo y vuestra merced y vosa merced empiezan a ser reinterpretados como sujeto, lo tienen ahí en los siguientes ejemplos, aunque esta reinterpretación no es automática, ya que siempre convive con el comportamiento anterior. Pero ven ahí que los verbos suelen ser todavía mayoritariamente en segunda persona del plural y sobre todo los críticos de objeto y los posesivos. ¿Por qué? Porque los objetos y los posesivos son los elementos de la jerarquía menos propensos a acoplarse a un cambio. Están en la última parte de la jerarquía. Tanto es así que el propio Jaime Miller en el año 2010 postuló que el camino de vuestra merced desde su origen hasta convertirse en pronombre y sujeto tuvo que transitar la jerarquía que ven ustedes ahí. Vuestra merced tenía que surgir sobre todo en ocurrencias del tipo vos cantáis vuestra merced o vuestra merced vos cantáis, ahí vuestra merced es claramente un tópico y vos sigue siendo el sujeto, o
vuestra merced cantáis, ahí vuestra merced sigue siendo tópico, y vos es un sujeto que está elidido, silent, covered, como lo queramos llamar, que sería seguramente lo más usual. Cuando vuestra merced se reinterpreta como sujeto, empieza a difundir su concordancia en el verbo. Esto mismo que postula Jaime Miller para el español, lo podemos decir para el portugués. Bien, una vez que hemos visto dos cambios muy sonados del español y del portugués, basado en la sustitución, uno con el mismo rasgo de concordancia y otro con distintos rasgos de concordancia, nos vamos a centrar en lo que sucede a día de hoy y lo que ha sucedido con el panorama hispanoluso de los pronombres de tratamiento. Y empecemos por el voseo. El voseo es el empleo de vos como pronombre tónico de tratamiento para un solo alocutario en un contexto de informalidad, cercanía, proximidad, solidaridad. Y actualmente tenemos tres tipos de voseo. Por un lado tenemos el voseo estándar, que se da en el Río de la Plata y en Centroamérica. El voseo estándar es el empleo normativo de vos a costa de tú. Es lo que dicta la norma y es lo que la élite nacional en el siglo XIX de esos países decidió que se usara a costa de tú. Y luego tenemos un voseo dialectal que puede ser de dos tipos. El no prestigioso, que se da en países cuya élite nacional eligió el tuteo, pero donde todavía persisten bolsas de voseo asociadas a clases desfavorecidas económicamente, con poca escolarización, con poco acceso a la estandarización, de zonas rurales y aisladas. Es un voseo no prestigioso estigmatizado. Y luego tenemos un voseo dialectal prestigioso que se da en países cuya élite nacional eligió también el tuteo, pero que está constreñido a un factor diatópico, es decir, se da en regiones geográficas muy determinadas dentro de esos países, las cuales históricamente han tenido un prestigio propio gracias a su poder económico. Ese voseo que se da en esas zonas puede correlacionarse con la aspiración de la S en posición implosiva en el español, que no es normativa, no es estándar, pero que no está mal vista o que es incluso prestigiosa allí en las zonas hispanohablantes donde se da. ¿Qué le va a pasar al voseo estándar? Que la élite nacional no solo elige el vos a costa del tú, sino que elige una morfología verbal determinada a costa de una tuteante o a costa de otra voceante que no coincida con la estándar. Es decir, la élite nacional, por ejemplo, argentina, eligió el voseo monoptongado. Ese voseo monoptongado se ha ido extendiendo por todo el país a costa de morfología tuteante o de una morfología voceante que no coincidiera con la monoptongada, como pueda ser la diptongada. Sin embargo, en el voseo dialectal se han fosilizado cada una de las variantes verbales que se han ido dando. ¿Por qué? Porque la norma no dicta lo contrario, sino que se ha ido conservando lo que la élite regional y local ha ido estableciendo a lo largo de los siglos. Y es por eso por lo que encontramos tanta variación en ese sentido. Bien, centrémonos en el comportamiento gramatical del voseo. Todo lo que se sabe del voseo, si nosotros repasamos todo lo que se ha estudiado, nos damos cuenta de que el empleo de vos a costa de tú surge primero en el entorno del sintagma preposicional. Posteriormente pasa a tópico y por último a sujeto. Y una vez se reinterpreta como sujeto, el pronombre vos empieza a difundir su propia concordancia a costa de una tuteante. Y esa concordancia se da primero en el verbo, pero dentro del verbo nos damos cuenta de que hay también fases implicativas, de tal manera que el imperativo es el primer tiempo o modo en acoplarse a la morfología voceante, seguido del presente indicativo y luego de otros tipos verbales. Por tanto, si en un lapso temporal determinado, si en una zona geográfica determinada, o si un informante determinado vocea en el tiempo futuro, tiene que vocear por fuerza en el presente indicativo, en el imperativo y, por supuesto, utiliza vos como pronombre tónico a costa de tú en todos los casos. Lo ven ahí en los ejemplos. Tenemos en el número 2 y vos como tópico, en el número 3 vos en sintagma preposicional y luego tú como sujeto, y vemos cómo los verbos suelen ser tuteantes, por supuesto los posesivos y los clíticos, que son, recuerdo, las últimas fases de la jerarquía, y en el número 6, por ejemplo, tenemos que vos ya parece reinterpretado como sujeto, pero el presente indicativo aún no ha acoplado la morfología voceante, ya que antes tiene que venir el imperativo. Vamos a volcar todo esto geográficamente, por ejemplo, en el voseo argentino, pero el caso de Argentina me vale para cualquiera.
Lo que sabemos de nuevo de Argentina es que la élite nacional eligió el boxeo a costa de un tuteo en el siglo XIX y que esa élite nacional estaba asentada en Buenos Aires y que por tanto fue Buenos Aires el primer sitio donde normativamente se generalizó el uso de vos como pronombre tónico a costa de tú como pronombre tónico. Mientras que en el resto del país se daba lo que la élite regional y local hubiese dictado durante toda la historia. Por tanto, en un primer corte cronológico tenemos que Buenos Aires vocea en su pronombre tónico y dice, vos eres estudiante, voy con vos, ven aquí. Pasa el tiempo y en Buenos Aires la morfología voceante salta ya también al imperativo, pero en la periferia se ha generalizado un voceo a costa de un tuteo tan solo en el pronombre tónico, mientras que la morfología verbal sigue siendo aquella que históricamente ha sido o tuteante o voceante, pero no es tanta. De tal manera que en Buenos Aires ya se dice, vos eres estudiante, voy con vos, vení aquí, y en el resto de la zona periférica, vos eres estudiante, voy con vos, ven aquí. Y en última instancia, pasados los años, Buenos Aires ya también ha generalizado el voceo, en este caso monoptongado en el presente de indicativo, de tal manera que ya se dice vos sos estudiante, voy con vos, vení aquí, mientras que en la periferia se vocea normativamente a lo normativo monoptongado ya también en el imperativo, pero en las zonas más aisladas del país lo que ha pasado ha sido que se ha generalizado la primera fase, es decir, el vos a costa del tú como pronombre tónico, pero el resto de la morfología sigue siendo la que históricamente haya sido de acuerdo con la con la élite, regional o local, ya sea con morfología tuteante o con una morfología voceante que no coincida con la estándar o normativa que dicta Buenos Aires. Por tanto, si en un momento dado nosotros encontramos que dentro de Argentina vemos una morfología voceante diptongada, simplemente significa que el voceo estándar no ha llegado todavía a esa zona o a esa fase del verbo de acuerdo con lo que hemos visto previamente. Bien, el tuteo con voceo exactamente replica la misma dinámica. Vamos a ver. El tuteo es la elección preferida de aquellas zonas que históricamente han estado más vinculadas con la península ibérica. Y es también la forma elegida de aquellas zonas no vinculadas con la península ibérica, pero que han concedido el prestigio de otras zonas cercanas que sí han estado vinculadas a la península ibérica. De tal manera que el tuteo, por ejemplo, fue lo que la élite nacional peruana eligió, y ya vemos ahí, por ejemplo, en el primer ejemplo, una carta del siglo XVII fechada en Lima, donde el tuteo empieza a copar contextos de voceo, ya que tenemos un T reflexivo ya tuteante, pero todo lo demás sigue siendo voceante, y la élite nacional, repito, peruana, elige el tuteo a costa del voceo como norma estándar. También lo hace Chile. ¿Por qué? Porque la élite nacional chilena concibe el prestigio en Lima y por tanto va a copiar lo que la élite limeña diga, y por tanto la élite nacional chilena decide implantar el tuteo a costa de un voceo que estaba bastante generalizado. Pero este cambio todavía no se ha completado del todo, de tal manera que en los años 80 del siglo pasado todavía, como ven en el ejemplo 2, a pesar de que tú había desterrado el pronombre vos como pronombre tónico, vemos que todavía el resto de morfología está en flexión voceante, salvo el imperativo, que ya empieza a ser tuteante, puesto que el imperativo va antes que otros tiempos verbales. Y en el tercer ejemplo, ya con ocurrencias de hace 10 años, vemos como el presente de indicativo ya empieza a dar muestras de morfología tuteante, aunque no sistemáticamente, como vimos todavía con la voceante. Recordemos que el presente indicativo viene después que el imperativo. Por tanto, estamos todavía ante una de las fases del cambio de un tuteo a costa de un voceo que se daba previamente. El caso del ustedio, de nuevo, repite la misma dinámica. Es el empleo de usted a costa de un vos o de un tú que se daba previamente. No me voy a detener mucho más. Ahí ven ustedes cómo prácticamente está todo en morfología tuteante, salvo el imperativo que suele tender más, repito, a acoplarse al cambio antes que otras formas verbales, y vemos ahí cómo los objetos siguen siendo tuteantes porque, repito, los objetos están en la penúltima fase de la jerarquía. Todo esto, por cierto, es una tendencia, no es una regla matemática, es decir, podemos encontrar de vez en cuando algún contraejemplo, pero digamos que es una cuestión de proporcionalidad.
El caso de ustedes por vosotros en Andalucía Occidental, de nuevo repite lo mismo, es el empleo de ustedes a costa de un vosotros que se daba antes, y de nuevo vemos repetida las fases implicativas que yo he puesto al principio. Una vez que ustedes se reinterpreta como sujeto, empieza a difundir su propia concordancia de tercera persona del plural, primero en el reflexivo, luego en el verbo, luego en el objeto directo, posteriormente en el objeto directo y por último en el posesivo. Por tanto, si una zona determinada o un informante determinado de Andalucía Occidental flexiona el posesivo en tercera persona del plural referido a ustedes, lo tiene que hacer con todos los elementos y por tanto el cambio se habrá completado. El paradigma de vosotros y su flexión habrá desaparecido por completo. Y esto además demuestra por qué es vuestro el único elemento del paradigma de vosotros que permanece en Hispanoamérica, y es porque vuestro es genitivo o posesivo, y por tanto el genitivo o posesivo es el último elemento de la jerarquía en acoplarse a un cambio, en este caso la desaparición de vosotros. Por tanto, no es arbitrario que sea vuestro y no otro elemento del paradigma de vosotros el que permanezca en Hispanoamérica. El caso del portugués de Portugal, con la nivelación de vocês a costa de vos, es exactamente lo mismo. Es un empleo de vocês a costa de un vos que se daba antes. Y ahí vemos en el mapa cómo efectivamente la difusión de la tercera persona del plural es implicativa, de nuevo repitiendo la jerarquía del principio. En el extremo sureste de Portugal observamos cómo la tercera persona del plural llega incluso ya hasta el posesivo, por tanto cualquier morfología de segunda persona del plural ha desaparecido, pero no en el resto de territorios. Por tanto, si en el posesivo se da, es que también se da en el dativo, en el acusativo, en el verbo y en el reflexivo. Y aquellas zonas de Portugal que todavía utilizan vos, pero que empiezan ya a moldarse a la nivelación de voses, reflejan esa fase incipiente del cambio donde voses todavía induce morfología de segunda persona del plural en el verbo, como ven ustedes ahí en los ejemplos. De nuevo, siempre se repite lo mismo. El caso del voceamiento en el portugués de Brasil, de nuevo, es lo mismo, es un empleo de você a costa de un tú que se daba previamente. Y empieza a surgir en sintagma preposicional, después como tópico y posteriormente como sujeto, y una vez se reinterpreta como sujeto, su morfología empieza a difundirse en el verbo. Y son los clíticos de objeto y los posesivos los que mucho más tarde se acoplan a la tercera persona del singular, como ven ahí, de nuevo, porque son los últimos elementos de la jerarquía. Y dentro del verbo es el imperativo el que suele ser el primero en adoptar la tercera persona singular antes que otros tiempos verbales. Siempre lo mismo. Tanto es así, si comparamos estos mapas del voceamiento, nos damos cuenta primero que en el mapa de arriba a la derecha observamos esa área en negro, que es el área focal donde se establece el empleo de você a costa de tú. Si cotejamos ese mapa, lo comparamos con los dos de la izquierda, nos damos cuenta de lo siguiente. Los dos de la izquierda indican el empleo de la tercera persona del plural, uno en el acusativo arriba, dos en el dativo abajo. Nos damos cuenta que la tercera persona del plural se da más, efectivamente, en la zona en negro, es decir, en la zona focal del fenómeno, pero no solo eso, sino que nos damos cuenta de que el acusativo da más ocurrencias de tercera persona que el dativo. ¿Por qué? Porque el acusativo o el objeto directo viene antes en la jerarquía del cambio que el dativo o el objeto indirecto, de nuevo por las mismas razones. Y por último, en África observamos la misma tendencia. Las variedades africanas de base portuguesa empiezan a generalizar el pronombre você a costa de tú, pero esta generalización todavía está en una fase muy incipiente y todavía convive con verbos con morfología de segunda persona del singular, no así el imperativo, que ya prácticamente se ha acoplado a la tercera persona del singular, de nuevo siempre el imperativo primero, pero como ven ahí en los ejemplos, el resto de tiempos verbales, los clíticos y los posesivos se mantienen en la morfología del antiguo pronombre en segunda persona del singular. Y en el caso del español de Guinea Ecuatorial, de nuevo lo mismo, tenemos un empleo de usted a costa de tú y un empleo de ustedes a costa de vosotros, pero todavía con morfología de segunda persona del singular o de plural en función del pronombre, porque estamos ante una fase muy incipiente del cambio. Por tanto, la cantidad de variación que nosotros observamos a día de hoy en todo, y que hemos observado a lo largo de la historia en todo el espectro hispano-luso, simplemente revela que estamos ante un cambio muy paulatino basado en la sustitución de un pronombre de tratamiento por otro, y que ese pronombre de tratamiento empieza a emerger primero en convivencia con el antiguo al que quiere desplazar, en primera instancia en sintagma preposicional, luego como tópico y posteriormente como sujeto.
Y una vez sea reinterpretado como sujeto, si el nuevo pronombre de tratamiento no comparte los mismos rasgos de concordancia que el anterior, tiene que empezar a difundir su propia concordancia a lo largo del paradigma. Primero en el reflexivo y verbo, y dentro del verbo el imperativo, el presente indicativo y luego otros tiempos, posteriormente el objeto directo, luego el objeto indirecto y por último el posesivo. Por tanto, el cambio todavía no se ha completado en todas las zonas y en todos los fenómenos o en todas las variables sociolingüísticas que podemos observar. Simplemente cada variante refleja una fase concreta de este cambio paulatino que comporta tantas fases y tanta extensión gradual. Y en el caso concreto del voseo, observamos que el voseo estándar ha ido difundiendo una morfología propia a costa de una tuteante o incluso a costa de otra voceante que no coincida con la estándar, mientras que el voseo dialectal, ya sea prestigioso o no prestigioso, ha fosilizado en cada sitio la variante que históricamente la élite regional o local ha impuesto, ya que no hay ninguna norma que dicte lo contrario, ya que la norma es el uso del tuteo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.